Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar. Bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Indira, soy analista de soporte técnico aquí en Transoft Solutions. También hoy les estaré presentando algunas recomendaciones para evaluar la calidad de un análisis de áreas de barrido y determinar si se ha realizado correctamente. Aquí están los temas que vamos a tocar hoy. Comenzaré la presentación explicando un poco sobre qué es el análisis de áreas de barrido y la necesidad de realizarlo, y finalmente cómo se efectúa. Después repasaremos brevemente los factores que afectan el área de barrido, las ventajas de usar AutoTurn para hacer simulaciones de trayectorias. Luego veremos los puntos que les recomendamos tener en cuenta para crear una buena simulación y los puntos a los que hay que prestar atención al revisar una simulación. Después pasaremos a la demostración técnica. Luego hablaremos de los servicios de soporte de proyecto y pasaremos a la parte de preguntas y respuestas para terminar la presentación. Si tienen alguna pregunta, les pido que por favor desde ahorita la pueden mandar en la interfase de el área de preguntas de GoToWebinar. Esta sesión va a ser grabada y posteriormente les vamos a enviar la grabación por correo electrónico, así que la pueden volver a ver o compartirla con algún colega. El análisis de área de barrido es el seguimiento de la simulación de los movimientos de un vehículo en función de sus dimensiones, el chasis y las características de dirección. Esto incluye calcular la trayectoria realizada por cada rueda durante el giro y también analizar el espacio requerido por la carrocería del vehículo para realizar el giro sin interferir con ningún obstáculo. Los parámetros del vehículo que dictan el ancho del área de barrido son la longitud, el ancho, el voladizo delantero, la distancia entre ejes, el voladizo trasero, el rastro delantero y trasero. Con esto nos referimos al ancho entre un neumático y el otro, el tiempo entre bloqueos y el ángulo de bloqueo. Uno de los propósitos del análisis de área de barrido es asegurarnos que la vía tenga las dimensiones adecuadas para permitir la circulación de los vehículos que se esperan. La planificación de un proyecto muchas veces necesita demostrar que el diseño puede acomodar el movimiento de todos los vehículos, pero ¿qué tipo de proyectos son para los que utilizamos el análisis de áreas de barrido? Bueno, pues uno de ellos es el diseño de intersecciones. Los resultados de este análisis pueden ser un factor decisivo para características de la infraestructura, como verificar que el radio del acuerdo en el bordillo sea adecuado. También nos sirve para evaluar el ancho de carriles específicos de giro y la geometría de las isletas que separan estos carriles. Para las isletas de refugio podemos comprobar que ningún vehículo sobrepase el área peatonal. Y para revisar el margen de las medianas. Por todo esto, el diseño de intersecciones es uno de los principales tipos de proyectos para los que se utiliza AutoTurn. En el diseño de glorietas nos sirve para determinar y evaluar elementos como los radios de entrada y salida, las anchuras de entrada y salida, las anchuras de las gorjeras, la geometría de las isletas separadoras, de la isleta central y de las isletas de desviación, así como el carril exclusivo de giro a la derecha. También es útil en proyectos de urbanización y reformas del terreno, por ejemplo, para evaluar el diseño de accesos y entradas a aparcamientos industriales o de oficinas, el diseño y evaluación de estacionamientos, las rampas, muelles y accesos a playas de carga de camiones, el diseño de gasolineras, los accesos de emergencia y recogida de basura, el acceso para vehículos de construcción y las rutas de carga extraordinaria. También se utiliza para la planeación de terminales de autobús, para evaluar las entradas y el área final de ruta de autobuses, y también para el diseño de infraestructuras de aeropuerto. Finalmente, dentro de instalaciones como almacenes, también es necesario verificar la accesibilidad de vehículos de almacén y maquinaria sobre ruedas.
Proyectistas, arquitectos, ingenieros, desarrolladores y propietarios de sitios a menudo están obligados a realizar este tipo de análisis de áreas de barrido para sus proyectos y de esta manera evaluar el espacio requerido para una variedad de vehículos sin la necesidad de conducirlos físicamente. Esto ayuda a acelerar el proceso y proporciona un método fácil y rentable para evaluar diseños o hacer planes alternativos. En el pasado se utilizaban las plantillas de giro para analizar las áreas de barrido. Estas plantillas eran impresiones en papel o plástico con una geometría estática en 2 dimensiones que no consideraba parámetros como la velocidad del vehículo, la dirección o las características de giro. Hoy en día lo más común es realizarlas en el ordenador con un programa como AutoTurn que sí tiene en cuenta las características de velocidad, la dirección y otras características de giro del vehículo. El análisis de áreas de barrido generalmente incluye examinar 2 envolventes. La envolvente de la carrocería del vehículo, que es simplemente el espacio inscrito por los bordes exteriores de la carrocería del vehículo, y la envolvente de los neumáticos. Tanto los delanteros como los traseros, este es el espacio total inscrito por los neumáticos al realizar un movimiento. El decidir qué envolvente van a usar dependerá completamente del vehículo y del tipo de proyecto. Por ejemplo, para un diseño de una intersección rural, el analizar el área de barrido de un automóvil sería mejor verificar la envolvente de la carrocería para asegurarnos que los automóviles no invadan los bordillos o las barreras. Pero en cambio, para la misma intersección, si analizamos una maniobra de autobuses o camiones ocasionales, sería apropiado revisar la envolvente de los neumáticos, teniendo en cuenta que estos vehículos más grandes tienen una carrocería más alta, con mayor distancia al suelo, lo que permite que el voladizo del cuerpo pase sobre los bordillos o isletas sin causar ningún daño. Okay. El ancho máximo de área de barrido es la sección donde el área de barrido de un vehículo es la más ancha para una maniobra en particular. Y esta dimensión es importante porque nos ayuda a encontrar el punto crítico y el espacio mínimo requerido para que un vehículo realice la maniobra, por lo cual se podría considerar como el ancho mínimo de la vía requerido para transitar este tipo de vehículo. La línea central de la simulación es la trayectoria seguida por el centro del eje de dirección delantero. Y aquí tenemos la envolvente del gálibo o margen adicional. Como vamos a ver más adelante, las áreas de barrido calculadas por AutoTurn son muy precisas, por lo tanto no incluyen un factor de seguridad y para esto un margen adicional al cuerpo del vehículo se puede agregar cuando se considere necesario. Ahora que tenemos los antecedentes, vamos a hablar sobre el conocimiento especializado, empezando por los factores que influyen el área de barrido. Antes de eso, quería incluir esta diapositiva para hablarles del riesgo de realizar un análisis incorrecto. Y es que, a pesar de que los proyectistas a menudo deben realizar este tipo de evaluaciones, es posible que su experiencia en el tema sea limitada. Hacer un uso inadecuado de las herramientas puede tener consecuencias como ineficacia operativa, riesgos de seguridad vial, daños a vehículos e infraestructura, y también puede resultar en mayores costos de construcción si los vehículos no pueden acceder fácilmente al sitio como se había planeado y se tienen que cambiar los planes de último momento. Aquí tenemos algunos ejemplos de vehículos que se quedaron atorados en el camino porque no se hizo una evaluación adecuada. Okay. Entonces, para cualquier tipo de vehículo, los factores que afectan las áreas de barrido son, primero, la distancia entre ejes, que es la distancia entre el centro del grupo de ejes delantero y el grupo de ejes trasero.
Cuanto más larga es esta distancia entre ejes, más ancha será el área de barrido. Después tenemos el ángulo de dirección. El ángulo de dirección se define como el ángulo entre el vehículo y la dirección del volante. Un ángulo de dirección más grande provoca giros más cerrados y por lo tanto trayectos más amplios. El radio de la línea central de un vehículo que gira es el más bajo cuando el ángulo de dirección está en el máximo valor. Después tenemos la posición del vehículo y la orientación del volante en el punto de partida. Las ruedas se pueden alinear paralelas a la carrocería del vehículo o en un ángulo, lo cual tendrá un impacto en la simulación. Enseguida está la velocidad de dirección o la tasa de cambio de dirección. Este factor toma en cuenta las aceleraciones centrípetas y afecta el radio de giro. La velocidad de dirección también es proporcional a la velocidad del vehículo. A medida que aumenta la velocidad del vehículo, el radio de giro mínimo también aumenta y esto reduce el ancho de la área de barrido. En Autoturn la velocidad se toma en cuenta hasta los 70 km por hora. Otro factor que se tiene que considerar es el tiempo entre bloqueos. Este es el tiempo que le toma a un conductor promedio girar las ruedas desde el ángulo de dirección máximo de un lado hasta el ángulo máximo del otro lado. Para un conductor experto se encontró un valor de 4.8 segundos en las pruebas de campo, pero en Autoturn, con el fin de abarcar un grupo más amplio de conductores, desde no especializados hasta expertos, consideramos que 6 segundos son adecuados y eso es lo que se tiene como predeterminado en el software. Por último, el giro de las ruedas en detención. Esta es una opción que anula el tiempo entre bloqueos y supone que las ruedas ya están giradas a un cierto ángulo cuando el vehículo comienza su movimiento, lo que significa que no hay un tramo de transición. Y ahorita lo vamos a explicar con más detalle en otra diapositiva. Para vehículos de varias partes como autobuses articulados, semirremolques y otros vehículos de combinación larga se incluyen factores adicionales como la distancia entre ejes efectiva, que es la distancia entre el conector y el centro del grupo de ejes traseros. Las conexiones de dirección entre el ángulo de dirección del eje trasero y el ángulo de articulación. Y también tenemos los límites del remolque, es decir, los ángulos de inclinación, oscilación y articulación. Estos factores son tomados en cuenta en todo momento por Autoturn y si alguno de los límites del vehículo se alcanza, entonces la simulación se detiene y se muestra un mensaje de alerta. Otras ventajas de Autoturn son la precisión y confiabilidad. Estos atributos hacen de Autoturn el estándar de la industria en cuanto al análisis de áreas de barrido. Los vehículos en Autoturn se crean con dimensiones exactas obtenidas de fuentes confiables como normativas de diseño o especificaciones técnicas del fabricante. El software calcula y muestra con precisión una fracción de transición y una fracción circular en la trayectoria del vehículo que imitan el comportamiento de un vehículo real en un giro. La fracción o tramo de transición es la longitud requerida para cambiar la dirección desde el ángulo inicial al ángulo de dirección para ejecutar el giro. La fracción circular es la porción de la trayectoria donde el vehículo gira de forma continua. En Autoturn, bueno, con Transoft hemos colaborado en el desarrollo de vehículos de diseño y plantillas de giro junto con varias agencias de diseño y juntas de investigación como AASHTO en Norteamérica, Crowe en Países Bajos, TAC, ITE, así como los departamentos de transporte de diseño de varias regiones, a tal grado que algunos vehículos de diseño y plantillas de giro se crearon utilizando Autoturn, como la que tenemos aquí en el ejemplo, que es de Noruega. Y además, más del 95% de los departamentos de transporte de Estados Unidos y alrededor del mundo, más de 400 ciudades, condados
y el 80% de las principales empresas de transporte de la Engineering News Record usan Autoturn como la solución confiable para el análisis de áreas de barrido. Okay. Además de las bibliotecas de vehículos estándar, Autoturn está equipado con una biblioteca de vehículos de fabricantes. Esto es para Autoturn Pro, que consta de vehículos creados a partir de las especificaciones de diferentes fabricantes de vehículos. Por lo tanto, estos replican exactamente las dimensiones y características de giro de vehículos en la vida real. Hemos realizado numerosas pruebas de campo con vehículos de pasajeros, autobuses de una parte y articulados, semirremolques e incluso vehículos especiales para verificar la precisión de las áreas de barrido generadas por Autoturn. De acuerdo a las pruebas de campo, estas simulaciones han revelado tan solo una diferencia del 3 al 4% del ancho máximo para el área de barrido del vehículo probado. Por lo tanto, las simulaciones son bastante precisas y no incluyen un factor de seguridad. Como mencionaba anteriormente, los márgenes de seguridad se pueden agregar a consideración del proyectista o según lo exija la normativa aplicable al proyecto. Otro beneficio de utilizar Autoturn es el contenido exhaustivo. Constantemente agregamos nuevas bibliotecas a nuestra base de datos y nos aseguramos de incluir todas las últimas incorporaciones de vehículos de normas en ellas. El software está equipado con más de 1.300 vehículos, incluidos de las normas de 44 países del mundo, lo que hace de Autoturn la solución más completa disponible actualmente. En cuanto a la innovación, estamos mejorando constantemente nuestras herramientas para hacer que el programa sea más eficiente, pero lo más importante, para proporcionar un análisis más completo, identificar posibles problemas y a su vez prevenir daños costosos a vehículos e infraestructura. Nuestras herramientas de simulación y análisis, como son la simulación adaptativa y las herramientas de automatización de trayectorias, producen resultados precisos y proporcionan una flexibilidad de uso. Los vehículos basados en normativas generalmente representan el vehículo, en el peor de los casos, en su clase. Por lo tanto, un vehículo de la vida real puede tener dimensiones más cortas y por lo general realizar giros más estrechos. Por lo tanto, si el proyectista desea probar un vehículo realista, puede crear también un vehículo personalizado en Autoturn utilizando la herramienta de creación de vehículos, siempre y cuando disponga de las dimensiones y características de giro del vehículo. Para la mayoría de automóviles y camiones, estos valores generalmente son publicados por los fabricantes y se pueden encontrar buscando en Internet. El programa también está equipado con herramientas de informes, como el análisis de giros, que proporciona el cambio en los ángulos de dirección, y el informe de perfil de velocidad, que proporciona el cambio de velocidad a lo largo de la trayectoria. Estos dos informes son herramientas claves cuando queremos evaluar la calidad de una simulación. Ya hemos observado la importancia del análisis de área de barrido, cómo se hace y los principales factores que influyen en el área de barrido. Ahora vamos a ver cómo podemos crear una buena simulación. Es importante comenzar siempre seleccionando el vehículo adecuado. Como les mencionaba, se puede seleccionar un vehículo de acuerdo al proyecto, de acuerdo a la normativa aplicable, o un vehículo basado en especificaciones del fabricante, o la tercera opción sería crear un vehículo propio si se tienen las especificaciones a la mano. Autoturn incluye una selección extensa de vehículos, como les mencionaba, y los podemos encontrar agrupados por varios criterios como el país o el nombre de la normativa en la herramienta. Entonces, el paso número 1 sería utilizar el vehículo adecuado. Después son necesarios el posicionamiento y la orientación adecuados del vehículo para comenzar nuestra simulación. Autoturn tiene dos opciones para posicionarlo. Puede alinearse con una geometría existente en el dibujo
O si conocemos el ángulo al que se necesita alinear, podemos ingresarlo en el cuadro para que esté orientado correctamente. Es importante también seleccionar la herramienta adecuada. Para las simulaciones en 2 dimensiones, las principales en AutoTurn son la simulación adaptativa y las SmartPath. Con la herramienta de simulación adaptativa se puede producir una simulación simple que sigue una trayectoria predefinida. Esto quiere decir que se utiliza una polilínea previamente dibujada y esta herramienta no toma en cuenta la velocidad. Por otro lado, las SmartPath son herramientas dinámicas que consideran la velocidad del vehículo, la superelevación y la fricción en velocidades altas. Entonces, para el 90% de los casos, nuestra recomendación es que utilicen esta segunda herramienta, ya que les va a proporcionar más información y a su vez, una vez generada la simulación, también es posible editarla. La velocidad es otro factor importante que determina la trayectoria que seguirá el vehículo. El área de barrido de un vehículo se vuelve más estrecho al incrementar la velocidad, pero una velocidad baja permite lograr maniobras más complicadas. Sin embargo, la velocidad utilizada para una simulación siempre debería ser la velocidad a la que se espera la circulación sea realizada en la vida real. Un vehículo circulando por un aparcamiento o un área de carga y descarga irá siempre a una velocidad más baja, por ejemplo, entre 5 y 8 kilómetros. En cambio, en una avenida en la ciudad circularía a una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por hora. Así que es importante considerar siempre la velocidad para realizar una simulación precisa. AutoTurn permite indicar la velocidad y permite indicar una velocidad diferente para cada tramo en la simulación. El cambio de velocidad es inmediato, así que no se considera un tramo de aceleración o desaceleración. Es importante entender cómo se define una simulación y el número de secciones que se necesita crear. Al usar la herramienta SmartPath Tool, hay que pinchar el ratón para indicar cada posición siguiente del vehículo. De esta forma le indicamos a AutoTurn que el centro de la trayectoria tiene que pasar por ahí. Para replicar el comportamiento real de un vehículo con exactitud, lo ideal es siempre generar una simulación utilizando el menor número de clics. Sin embargo, esto no sería el caso cuando el espacio para una maniobra es muy limitado. Por ejemplo, para acceder a una plaza de aparcamiento, en dicho caso es recomendable hacer el número de movimientos que sea necesario hacia adelante y en reversa hasta lograr la posición deseada. Aunque para la mayoría de los casos es importante no introducir demasiadas secciones en una simulación, es decir, no hacer demasiados clics, sí se necesitaría una fracción de transición entre una curva y otra o entre una trayectoria recta al pasar una curva. En el lado izquierdo vemos una simulación con una fracción de transición correcta para la velocidad a la que se generó la maniobra y a la derecha una simulación sin transición para la cual se ha utilizado la opción de girar las ruedas en detención. Esta opción debe ser utilizada únicamente para velocidades de simulación muy bajas y cuando se considera que el vehículo se frenaría totalmente para lograr el giro más estrecho. Porque como les comentaba, elimina la fracción de transición, entonces simula como si el conductor girara el volante completamente cuando está en detención. Y un ejemplo podría ser para aparcar un camión de bomberos o un camión de basura, realizando un movimiento de 3 puntos. Esta opción no se recomienda para velocidades más altas, por ejemplo en una intersección o en una glorieta. Para analizar correctamente el área de barrido de un vehículo, la simulación creada debe ser de una longitud adecuada. Una simulación de un giro aislado no es generalmente una simulación ideal. Si tenemos que analizar un giro en una intersección, la simulación debería incluir
un tramo adicional antes y otro después de la curva. Por ejemplo, aquí en el punto A y D en la imagen tenemos una longitud adecuada. Entre B y C tenemos la longitud de la curva y el resto son tramos que completan la simulación y nos permiten representar el vehículo entrando desde una trayectoria recta a la curva y luego retomando otra vez una trayectoria recta. La longitud adecuada depende del tipo de maniobra que se esté simulando. Además de los factores mencionados anteriormente, hay algunos puntos a los que hay que prestar atención al revisar una simulación. Hay que evitar simulaciones donde un vehículo utilice un espacio innecesario. Ocasionalmente se puede permitir que las maniobras de vehículos de dimensiones extraordinarias ocupen más espacio, pero los vehículos cotidianos, como los autobuses de la ciudad, no deberían representar un riesgo de seguridad ni intimidar a los pasajeros o a los peatones. Si la carrocería del vehículo al maniobrar en una curva cerrada tiene que invadir un espacio adicional, como una acera peatonal, una isleta o carriles de tráfico opuesto, debemos asegurarnos que las envolventes de los neumáticos se muestren claramente para comprobar que la maniobra no causa ningún conflicto. Aquí, si alcanzan a ver la línea punteada, esta representa la envolvente de los neumáticos y podemos constatar que las ruedas no tienen ningún conflicto con el bordillo, solamente es el cuerpo del vehículo, en este caso, que invade en este punto un poco la acera. Entonces, para poder evaluar simulaciones de este tipo, es importante que las envolventes relevantes se muestren. Los iconos de trayectoria muestran la dirección del recorrido del vehículo. Son estas pequeñas flechitas que podemos ver. La recomendación es activarlo siempre y sobre todo para simulaciones que incluyen múltiples maniobras de avance y retroceso. Además de la dirección, los iconos de trayectoria representan los clics dentro de una simulación. La distancia entre cada flecha es una sección o tramo del área de barrido. Hay que poner atención, como les decía, en que no se usen un número innecesario de secciones. Siempre es preferible que el número de secciones para representar una maniobra sea el mínimo necesario, porque si no podríamos tener una maniobra que sea poco realista. Pero bueno, esto, como mencionaba, no aplica en el caso de un espacio realmente estrecho donde el vehículo tiene que moverse hacia adelante y hacia atrás para lograr una maniobra. También al revisar una simulación necesitamos poder entender si se presenta algún conflicto entre el vehículo y algún obstáculo. Un obstáculo podrían ser bordillos, postes, luminarias, señalizaciones o cualquier otro elemento vial. Si un conflicto se produce, es necesario entender con qué parte del vehículo se produce el conflicto. Como vimos en el ejemplo anterior, si el conflicto es con el voladizo delantero, el inconveniente podría ser aceptable. Pero en este ejemplo, el conflicto surge entre el bordillo y los neumáticos, así que es otra cuestión. AutoTurn muestra mensajes de alerta si se detecta algún conflicto. Para esto, la geometría que queremos analizar debe agregarse como una capa de obstáculo para que el software detecte los conflictos y en este caso nos muestre un mensaje de advertencia. Cuando revisamos una simulación en 3 dimensiones o una simulación vertical, hay que asegurarnos que los límites de inclinación, oscilación y articulación del vehículo no sean rebasados. AutoTurn es capaz de analizar el espacio libre de manera vertical y los límites de un vehículo en 2 partes. Entonces, si un vehículo encuentra un cambio de pendiente pronunciada a lo largo del camino, con estas funciones podemos estar al tanto que ninguno de los parámetros se exceda durante la maniobra. Y si alguno de ellos se excede, de igual manera, el vehículo se detiene y aparece un mensaje de alerta, como en el ejemplo que tenemos aquí en la imagen. En cuanto a los informes,
Si recibimos una simulación, tenemos dos opciones para examinarla: el informe de giros y el informe de perfil de velocidad. Si se analiza una maniobra de vehículos a través de una glorieta o una intersección, sería conveniente mostrar un informe de velocidad para asegurarse que el análisis se realice con la velocidad correcta. Okay. Aquí nos indica en esta imagen el cambio de dirección y en la otra el cambio de velocidad. Pero se los voy a mostrar directamente en AutoCAD con un ejemplo. Aquí les quiero mostrar tres escenarios. Primero tengo estas dos simulaciones para revisar. En esta, el automóvil necesita realizar una maniobra para entrar al aparcamiento y luego bajar por esto que es una rampa. El problema con esta simulación es que es muy corta. Con ella podemos ver que el vehículo sí puede realizar este giro, pero no hay márgenes adicionales, solamente se muestra la carrocería del vehículo, por lo que a primera vista es una maniobra que es muy justa. Después, como la simulación empieza ya en esta posición, no podemos apreciar la maniobra necesaria para acceder desde la calle, ya sea viniendo desde esta dirección, haciendo un giro a la derecha, o desde la otra, realizando un giro a la izquierda. Con este semirremolque tenemos un caso similar. Aquí la simulación pretende mostrar cómo entraría en marcha atrás hasta esta playa. Sin embargo, la simulación empieza, como podemos ver aquí, desde una posición muy específica, con cierto grado de articulación en el vehículo y el remolque ya alineado en un ángulo. Entonces, lo que nos gustaría ver aquí, en esta simulación del semirremolque, sería una simulación que mostrara también al vehículo accediendo desde este punto, pasando la isleta y luego retrocediendo en marcha atrás para entrar. Entonces podemos decir que ninguna de estas dos simulaciones es adecuada. De este otro lado, tengo otra simulación. Este es un autobús haciendo un giro en una glorieta. En este caso, la simulación tiene una longitud ideal, sin embargo, tiene algunos problemas. Aquí solo estamos viendo la envolvente de la carrocería del vehículo. No se muestran las envolventes de los neumáticos. Si yo sé que esta simulación fue generada en AutoTune, entonces puedo ir a las propiedades, después en las envolventes, simulaciones 2D, puedo seleccionar la envolvente de los neumáticos delantero y la envolvente del neumático trasero, hacer clic aquí en actualizar, seleccionar la simulación y entonces ahora podemos ver claramente la trayectoria de las ruedas. ¿Okay? Podemos ver que en esta parte, aunque el cuerpo del vehículo invade un poco esta isleta central, en realidad los neumáticos no le están tocando. También eso lo podemos ver con la herramienta colocar vehículo, con la que podemos seleccionar la simulación y esto nos permite colocar un vehículo aquí para representar lo que está pasando. Y luego, de este lado, al salir de la glorieta, podemos ver que aquí sí pasa sobre la isleta de refugio. Y este es un gran problema, ya que podría haber aquí peatones esperando para atravesar, por lo cual esta evaluación también la tendremos que rechazar, tendría que volverse a realizar y considerar un rediseño de acuerdo a lo que se encuentre.
Ahora tengo en este otro ejemplo dos simulaciones. Aquí tenemos un giro a la derecha y otro a la izquierda utilizando el mismo semirremolque. Vamos a suponer también que alguien nos ha enviado estas simulaciones y necesitamos evaluar si han sido realizadas correctamente. A primera vista, aunque solo se muestra la envolvente del cuerpo del vehículo, parece que no hay conflictos. Entonces, vamos a revisar la velocidad. Lo que voy a hacer es utilizar las herramientas de informes. Voy a comenzar. Aquí tenemos la herramienta de generar informe y voy a seleccionar primero esta simulación del sombreado azul. Y podemos escoger dos tipos de informe. Voy a escoger el informe de perfil de velocidad. Y le voy a decir crear. Con esta herramienta tenemos la opción de indicar las velocidades máximas de inicio, bueno, la velocidad máxima en general, la velocidad máxima de inicio y de fin, la aceleración, desaceleración, el peralte, la fricción lateral, y en esta parte también podemos darle un formato a nuestra simulación. Voy a colocar el informe de este lado. Y una vez que lo coloco podemos ver cómo de este lado, en el lado izquierdo, en la ventana, aparecen estas líneas en la simulación, mostrándonos en verde son los tramos donde hay una aceleración, en rojo donde hay una desaceleración, y también nos indican la velocidad para cada tramo. En el reporte podemos ver cómo la velocidad se reduce aquí, bueno, aumenta y luego se reduce al entrar a la glorieta y después aumenta a medida que el vehículo sale de la glorieta, pero todo esto sin llegar a cero. Y también podemos comprobar de este lado cómo la velocidad más baja a la que el vehículo circula es a 10.5 kilómetros por hora. Entonces, podemos considerar que esta simulación está correcta. Vamos a hacer lo mismo para el otro tipo de reporte. Vamos a generar un informe de giros ahora. Aquí voy a cambiar un poco el color. Y voy a colocar el informe de este lado. Okay. Aquí también podemos ver cómo cada cambio de dirección va ocurriendo de manera gradual. Entonces tenemos secciones de espirales o clotoides en la simulación y podemos determinar que es una simulación correcta. Ahora vamos a evaluar la otra de este lado, la que se muestra en rosa, que a primera vista también parece una simulación correcta. Entonces voy a generar de igual manera primero un informe de perfil de velocidad. Y lo voy a colocar de este lado. Aquí al ver este informe, podemos notar que la velocidad baja constantemente a cero, acelera y vuelve a bajar.
Entonces, esto es porque la simulación fue creada utilizando la opción de girar ruedas en detención. Y aunque a primera vista pareciera ser correcta, la velocidad llega a cero antes de cada cambio de dirección. Entonces, esto no es realista para este escenario. Si vemos aquí también, podemos ver estas secciones en rojo, donde nos indica, aquí está, de este lado, 0 y luego vuelve a acelerar. Y luego aquí volvemos a encontrar 0 kilómetros por hora. Entonces es incorrecta y esto también lo podemos ver con el otro tipo de informe. El informe de giros, voy a decirle crear. Vamos a colocar el informe de este lado. Y aquí también se puede ver muy claro cómo el cambio de dirección ocurre de manera abrupta. Si lo comparamos con la otra simulación, en la que había aquí unas diagonales, donde se ve cómo va cambiando la dirección, en esta, cada cambio de dirección es de manera abrupta. Entonces, esto por supuesto no está permitido en una glorieta, por lo que tendríamos que rechazar esta otra simulación. Bueno, voy a contestar dos preguntas que tengo aquí. Si creamos vehículos personalizados y actualizamos la biblioteca, ¿se conservan? Sí, sí se conservan los vehículos personalizados que creemos, entonces los podemos utilizar para muchos proyectos. Después, ¿cómo se agregan las capas de obstáculos? Esto está operativo para cualquier licencia de AutoTurn o solo para la Pro. Gracias por la pregunta. Las capas de obstáculo se agregan aquí en las propiedades. En la parte de análisis de conflictos, esta es la capa en la que vamos a dibujar el conflicto y esta es la capa que vamos a seleccionar donde ya tenemos la geometría guardada como qué queremos considerar como un obstáculo, como pueden ser bordillos o señalizaciones. Entonces sería en esta parte, análisis en propiedades, análisis de conflicto y capa de obstáculos. Y esto funciona tanto para AutoTurn como para AutoTurn Pro. Gracias por la pregunta. Ahora voy a regresar a la presentación, ya nada más para terminar. El valor del análisis de área de barrido radica no solo en ilustrar los movimientos de vehículo dentro de un diseño, sino identificar qué vehículos pueden navegar con seguridad por el diseño y si no pueden, proporcionarnos información sobre dónde ocurren los problemas para ayudar a identificar medidas correctivas o alternativas. Aquí les quiero mencionar nuestro servicio de soporte de proyectos proporcionado por nuestro equipo de ingenieros. Para quienes no están familiarizados con Transoft, queremos hacerles saber que también tenemos este servicio de creación de vehículos sobre pedido. Esto es para cuando se les presente un vehículo que no esté en la biblioteca de AutoTurn y que por su complejidad necesiten de nuestra ayuda para configurarlo. Estos son ejemplos de vehículos que hemos configurado para nuestros clientes. Y estos son creados por nuestro equipo de ingenieros que si ustedes están interesados en este servicio pueden enviar una solicitud al correo, este correo de aquí, pss@transoftsolutions.com con la información del vehículo y con ello podremos ofrecerles un presupuesto y el tiempo de entrega previsto. Okay. Ahora para terminar, tengo un documento que hemos preparado para ustedes. Esta es una forma con los puntos claves para revisar una simulación de área de barrido
que les puede servir ya sea para revisar una simulación que reciban o para hacer un control interno de las evaluaciones que realicen en su empresa. Entonces, si le quieren descargar, solo tienen que ir a la sección donde dice Handouts. En el panel lateral, ahí aparece forma para revisión de área de barrido y la pueden descargar. Ok, esperamos que les sirvan nuestras recomendaciones. Ya para terminar, si alguien más tiene alguna pregunta, si no, si queda alguna pregunta pendiente, les contestaré por correo electrónico. Con eso hemos llegado al final de la presentación del día de hoy. Muchas gracias por asistir y conectarse con nosotros. Que para cualquier duda, aquí les dejo nuestra información de contacto también. Les agradezco nuevamente y les deseo que tengan muy buen día.